Oh, está bien. Tengo todo el tiempo del mundo. ¡Sígueme, me araño cueva! ¡Ah! Buenos días a todos, soy DarkSpider094 y los invito nuevamente a un nuevo video de su elección, el cual aún recuerda cuando Spider-Man se acordó de mí. Mi mayor admirador, lo cual es muy triste. Lo he mencionado antes, pero el que es mi superhéroe favorito desde la infancia es Spider-Man, y es que he seguido las aventuras de Peter Parker desde que tengo memoria con la ya clásica serie animada de los 90. Es más, la trilogía de Sam Raimi de personaje y la serie El espectacular Hombre Araña se estrenaron cuando aún iba a la escuela, mientras que la primera película donde Andrew Garfield estelarizó como el personaje se lanzó en cines en mi año de graduación. ¿Por qué no me quitas mi sangre? Soy viejo. Desde alrededor del 2010 empecé a coleccionar algunas de las historias del personaje, siendo estas aventuras como las historias escritas por Stan Lee y dibujadas por Steve Ditko o John Romita en los 60, el drama adolescente presentado por Brian Michael Bendis y Mark Bagley en Ultimate Spider-Man, cosas más contemporáneas como Spider Island de Dan Slott e incluso historias modernas como Ultimate Spider-Man por Jonathan Hickman. Simplemente existen todo tipo de historias para Peter Parker en sus 64 años de existencia, y con alrededor de 1000 números en circulación hasta la fecha solo en su libro base Amazing Spider-Man, gracias a que el personaje ha sido entrañable por generaciones. Pero, ¿qué pasa cuando este aspecto termina en éxtasis? ¿Pausado con tal de seguir con la misma historia una y otra vez? ¿En qué momento la casa de ideas se queda sin ideas y tanta miseria llega a cansar? Pues hablaremos de este tema quizás en más de un video, los cuales tratarán de dar un mayor contexto al drama detrás de las páginas de las aventuras de Peter Parker, su caos amoroso y como si bien ha marcado generaciones, puede que exista un mayor problema raíz en cómo se está desarrollando ahora la historieta. Como dirían en las películas, hagamos esto una última vez. Si bien al momento de la creación del personaje ya existían superhéroes jóvenes como Billy Batson, el Capitán Marvel ahora conocido como Shazam, Superboy e incluso la Antorcha Humana de los Cuatro Fantásticos, Spider-Man fue creado con la intención de que el personaje creciera y efectivamente él inició a sus 15 años, algo que suele mantenerse bastante consistente en sus adaptaciones. Sin embargo, suele ser ignorado o desconocido el hecho de que este periodo de tiempo es realmente corto dentro de la historia si uno lo lee con detenimiento. Para el número 31, Peter ya se había graduado de la escuela y había sido aceptado en la universidad, con este status quo iniciando en 1965. Estos 3 años de adolescencia para Peter significaron varios cambios como enfrentarse a su matón Flash Thompson, sus primeras desventuras amorosas con Betty Brant, su primer trabajo en el periódico y Clarín, y esto sin contar sus encuentros con supervillanos clásicos como el Dr. Octopus, el Duende Verde y los Seis Siniestros, o sus primeras interacciones con otros superhéroes de la imprenta como los Cuatro Fantásticos, los Vengadores y Hulk. En contraste, fue en la época universitaria en donde veríamos la introducción de personajes como el eterno mejor amigo, / enemigo más personal de Peter e hijo del Duende Verde, Harry Osborn, así como dos de sus intereses amorosos más icónicos como Gwen Stacy y Mary Jane Watson, y eso sin mencionar momentos como Spider-Man levantando maquinaria pesada en Si este ha de ser mi destino, o él temporalmente renunciando a su rol de superhéroe al tirar su disfraz en el basurero en Spider-Man ya no más, momentos que han trascendido en la cultura popular. Con la llegada de la década de los 70 se presentaría la historia El Duende Verde Renacido, entre los números 96 a 98, cuya importancia marcaría un cambio fuerte al código de autoridad de los cómics ya que toca el tema de la drogadicción. El símbolo del código representaba la regulación de contenido y si este era apto para el público objetivo, esto producto del temor que las historietas pudiesen ser vistas como una fuente de corrupción de las masas jóvenes en los 50. Por tanto, el publicar una revista sin dicho símbolo podría fácilmente haber resultado en un problema de ventas para Marvel. Irónicamente, que el cuerpo regulador estuviese limitando la disponibilidad y efectiva censura del número iba en contra de la incepción de la historia en sí, ya que esta fue comisionada directamente por el Departamento de Salud, Educación y Bienestar de los Estados Unidos a Stan Lee para presentar los peligros de las drogas en la juventud, y el personaje que terminaría sucumbiendo al consumo de sustancias sería Harry. Para dar un contexto dentro de la historieta, Peter se ha mantenido bajo estrés últimamente. Gwen se ha distanciado de él tras la muerte de su padre, el capitán de policía George Stacy, quien ella cree que fue asesinado por Spider-Man.
Junto con ello, Parker se ha mantenido a la defensiva con respecto a Norman Osborn, quien en su último encuentro descubrió su identidad secreta, y si bien ahora está bajo una amnesia que parece haber eliminado los rastros del Duende Verde de su mente, Peter teme que esto sea temporal. Es temporal. Es tras regresar a casa en que Peter ve a un Harry enajenado, quien toma varias pastillas mientras se queja del drama que ha tenido con su relación con Mary Jane. Harry está cada vez más agresivo hasta que finalmente colapsa producto del consumo del medicamento. Es mientras Peter socorre a Harry que el duende lo ataca, solo para escapar al reconocer al hijo de su alter ego. Harry es posteriormente hospitalizado. Es durante la siguiente batalla contra el Duende Verde que Peter logra llevar a su archienemigo al hospital, y el impacto al ver el estado deplorable de su hijo es tal que Norman termina perdiendo el conocimiento. Posteriormente, dentro de esta década, tendríamos quizás uno de los cambios más fuertes de la historieta, al punto que bien podría ser considerada como el causante del salto a la era del bronce de los cómics con la controversial historia La noche en que murió Gwen Stacy, en 1973, la cual fue publicada en 2 partes y fue escrita por Gerry Conway y dibujada por Gil Kane y John Romita, que en paz descansen los tres. La historia fue originalmente ideada con la intención de matar a la tía May, y créanme que esto se vuelve algo recurrente, aunque Romita rechazó la idea ya que al eliminar al personaje le estarías quitando a Peter una de sus preocupaciones y una de las razones de por qué el personaje puede ser tratado como un niño. Asimismo, el mismo Conway menciona cómo la fragilidad del personaje prácticamente vuelve cualquier posibilidad de muerte casi un chiste recurrente, el que le quita el nivel de tragedia que necesita plasmar en la historia. Fue por tanto que se replanteó la idea, esta vez para matar al interés amoroso de Peter en ese entonces, Gwen Stacy. La historia actúa como secuela a los eventos mencionados anteriormente, en donde el estado de Harry ha empeorado considerablemente producto de consumo de LSD, desarrollando esquizofrenia. Norman culpa a Peter del estado actual de su hijo, al punto en que finalmente termina sufriendo un relapso de vuelta a la identidad del Duende Verde, quien decide vengarse al secuestrar a Gwen. Al encontrar las pertenencias de Gwen acompañadas por una calabaza en su departamento, Peter desesperadamente se balancea hasta llegar al puente George Washington, en donde el duende tiene a una Gwen inconsciente de rehén. Spider-Man, o debería de decir, señor Parker, tengo a tu mujer aquí, mi amigo. Entiendo que sepas lo que significa. Tú dime, duende. Es bastante simple, te quepa paredes. Tu presencia en este mundo ha sido una fuente de constante agonía para mí, y deseo que te vayas permanentemente, o si no, Gwen Stacy morirá. Oh, ya basta, chico calabaza. Hasta ahora he sido bastante amigable considerando tus problemas y todo eso, pero amigo, una vez que estás amenazando a mi chica, ya dejo de contenerme. Es durante la contienda en que el duende choca a su planeador directamente en donde la chica está recostada, lanzándola al río. Spider-Man desesperadamente lanza una telaraña a los tobillos de Gwen, pero un pequeño e imperceptible snap en su cuello da a entender lo peor. Al levantarla, Peter trata de hacer reaccionar a la chica, solo para llegar a la cruda conclusión que acaba de morir. Gwen, oye, chica, ¿qué pasa? ¿No lo entiendes? Te salvé. No puede ser. No. Oh, no estés muerta, Gwen. Por favor, no quiero que mueras. Yo te salvé, cariño. ¿No lo ves? Yo te salvé. Enfurecido, Peter se enfrenta al duende con todo lo que tiene, pero el villano logra escapar. La policía llega al muelle más cercano al puente, donde Spider-Man entrega el cuerpo de Gwen y en su dolor se culpa a sí mismo por su muerte. Tras escapar de los uniformados, un muy enfurecido Peter va tras la búsqueda de Norman Osborn. Tras no encontrarlo en su hogar, Peter se dirige a las oficinas del Clarín para obtener información de propiedades que Osborn pueda poseer, ignorando a un desesperado Harry quien le ruega que no lo abandone, enfrascado en otra recaída. Es al entrar en una bodega abandonada que Peter embosca al duende, con la intención de matarlo a golpes en venganza. Tras propinarle una serie de golpes, Peter vuelve a sus cabales, racionalizando que no importa lo que haga, no puede rebajarse a ser un asesino. Tomando ventaja de esto, Norman activa su planeador con la intención de que embista a Peter, quien rápidamente lo esquiva gracias a su sentido arácnido. En cambio, el planeador se encaja directamente en el pecho de Norman hasta enterrarlo en la pared, matándolo. No hay satisfacción en el acto, no hay justicia tampoco, solo más muerte. Está muerto. De alguna forma pensé que significaría más. Cuando un hombre muere, incluso un hombre como el duende, debería de significar algo. No debería de ser un accidente, un estúpido accidente sin sentido. Debería de tener una razón, para que no signifique que vivimos en vano.
Es curioso, pensé que ver al duende morir me haría sentir mejor sobre Gwen. En cambio, me hace sentir vacío, cansado y quizás un poco más solo. El epílogo de la historia es igual de potente. Mary Jane va a ver a un desconsolado Peter, ya al tanto de la situación. Ella trata de darle palabras de consuelo, pero Peter se niega y en cambio le insulta con tal que lo deje solo. Lágrimas salen de los ojos de Mary Jane, pero sabe que Peter necesita apoyo y en vez de salir por la puerta, ella se queda a su lado. Durante los siguientes meses, la revista trató las consecuencias de las muertes de Gwen y de Norman y cómo estas desencadenarían eventos a largo plazo para Peter, Harry y Mary Jane, pero me estoy adelantando un poco. Fuera del mundo impreso, la historia fue altamente controversial para Marvel, con Stan Lee pidiendo que el personaje fuese revivido, algo que si bien no fue realizado, sí daría luz a la primera versión de la saga de Clone. Más de eso en otro video. El público estuvo altamente dividido por el contenido, en parte por cómo ellos se sentían identificados con Peter, y al matar a su interés amoroso se sentían como si hubiesen asesinado a un ser querido, y de hecho esto sería el ímpetu para muchos escritores y editores presentes en la revista. Para bien o para mal, Gwen ha adquirido un legado casi como de mártir dentro de Marvel, aquella figura inocente que trágicamente fue una causalidad en un conflicto de superhéroes, y si bien guionistas como Kurt Busiek toman esto para presentar el fin del optimismo del héroe moderno en su miniserie Marvels, otros, en particular la oficina editorial a cargo de Spider-Man, han tomado otro enfoque en donde tratan al personaje más como la chica perfecta para Peter, su alma gemela, y como su tragedia no solo lo define, sino que es el punto clave para dejarlo estancado. Algo que no solo llega a ser molesto realmente, sino que se siente casi como contradictorio el concepto final de la historia. Para finalizar con este video, quisiera compartir las palabras que el escritor del cómic, Gerry Conway, dio con respecto a la motivación de la historia y el impacto que ésta dejó en la industria del cómic. Esta discusión fue incluida como introducción en el compendio La muerte de los Stacy, lanzado en el año 2012 y que recopila los números 88 al 92 y 121 y 122 de Amazing Spider-Man. Aquí dejo un experimento. Intentemos imaginar un universo Marvel en donde Gwen Stacy no murió en The Amazing Spider-Man 121. ¿Qué clase de lugar sería? Bueno, para iniciar, si Gwen no hubiese muerto, ¿acaso ella y Peter Parker se hubieran casado? ¿Hubiesen sido felices juntos? ¿Qué tipo de desafíos hubiesen enfrentado en su relación? ¿Qué clase de hombre Peter se hubiese vuelto con Gwen a su lado en vez de Mary Jane? ¿Acaso Peter y Gwen serían tan dramáticos e interesantes como Peter y Mary Jane? ¿Acaso la relación hubiese sido igual de divertida? Sin la muerte de Gwen en su conciencia, ¿acaso Peter hubiese sucumbido al lado oscuro de sus poderes, como ocurrió en la saga de Venom? ¿Acaso su mundo se hubiese vuelto más oscuro? ¿Y qué pasaría con el resto del universo Marvel? Sin la muerte de Gwen Stacy y las controversias que engendró, ¿acaso otros escritores y artistas hubiesen explorado el lado más oscuro de los héroes? ¿Acaso Jim Starlin hubiese matado al Capitán Marvel? ¿Acaso Chris Claremont hubiese creado a la Fénix Oscura? Hace más de 30 años, cuando escribí las historias coleccionadas en este compendio, era un joven inexperto saliendo de la adolescencia. Todo lo que quería era escribir el tipo de aventuras que disfrutaba leyendo cuando era niño. Empecé a leer Spider-Man con el número 1, y más tarde encontré una copia de Amazing Fantasy número 15 en una tienda de basura del vecindario, en venta por una moneda, cuando tenía 10 años. Cuando me volví un adolescente me identificaba más y más con los problemas y aflicciones de Peter, y cuando finalmente conoció a Mary Jane Watson en ese clásico último panel de The Amazing Spider-Man número 42, estaba tan sorprendido como él, y me enamoré de ella instantáneamente, justo como él. Un par de años después recibí la oportunidad de una vida, volverme el primer guionista regular de Amazing Spider-Man tras el inmortal Stan Lee. Era una tarea de ensueño, en especial para un chico de Queens que sentía, de forma extraña, a Peter Parker como un alter ego. Durante ese tiempo escribí sus aventuras durante la mitad de los 70. Peter y yo teníamos la misma edad. Su mundo interno era un reflejo del mío en ese entonces. Sus dudas, su autodescubrimiento igualaba lo que yo estaba viviendo, y espero que las dudas y autodescubrimiento de sus lectores. Así que cuando tuve la oportunidad de traer a Peter y Mary Jane juntos, para volverlos una pareja como siempre pensé que serían, la tomé. Y es que seré honesto con ustedes, nunca me agradó mucho Gwen Stacy. Se ha formado toda una mitología con respecto a Gwen tras su muerte. Se ha vuelto icónica, particularmente en la brillante miniserie de Kurt Busiek Marvels. Pero mucho de lo que la vuelve interesante en retrospectiva no era aparente cuando ella estaba viva. En mi punto de vista, Gwen solo es interesante ahora porque está muerta, y por cómo ocurrió su muerte.
Oh claro, ella era dulce y era hermosa, pero es prácticamente todo lo que puedes decir de ella. La dulce y hermosa Gwen. La dulce, hermosa y aburrida Gwen, al igual como muchas otras novias de héroes en esos días pasados, tan similar a, por ejemplo, Karen Page de Daredevil, la agente de la CIA sin nombre de Capitán América en Cuentos Extraños, Jane Foster de Thor, Betty Ross de Hulk y desde luego Sue Storm de Reed Richards. Todas eran dulces y hermosas, y me atrevería a decir aburridas, pero no Mary Jane Watson. De todas las creaciones femeninas de Stan Lee, Mary Jane tenía una personalidad única, tenía actitud, era, como el antiguo cliché, atrevida y hermosa, con una pista de un dolor secreto en su pasado. Además era pelirroja, me gustaban las pelirrojas en esos días. Así que para mí fue una decisión fácil. ¿A quién quería escribir? ¿A Gwen Stacy, dulce, hermosa y aburrida? ¿O Mary Jane Watson, pelirroja, atrevida y con un dolor secreto? Mary Jane obviamente ganó, lo que significaría que Gwen Stacy tenía que morir. Parecía una buena idea en ese entonces, y 30 años después aún lo es. Puedes leer el cómo, el por qué y el quién hizo qué en las creaciones de estas historias en otro lado. ¿Acaso Stan sabía de lo que estábamos planeando? ¿Fue la idea de matar a Gwen mía o de John Romita? ¿Acaso Jill Kane dibujó la batalla final entre Spidey y el Duende Verde o fue redibujada por John Romita después? ¿Acaso agregué el efecto de sonido de chasquido a último minuto? ¿O acaso siempre planeé el presentar las interrogantes de la contribución de nuestro héroe en el destino final de su amada? Esas son preguntas que no pueden ser realmente respondidas, porque dependen en memorias muy humanas de eventos que ocurrieron hace mucho tiempo, y la memoria, como cualquier psicólogo puede decirte, es autoengañosa. La verdad es ambigua, las memorias están llenas de qué pasaría si y de lo que hubiese pasado. Lo que es cierto es que estas historias son clásicos de una era ya pasada, son la ventana a un mundo que ya no existe, nos muestran el camino a un mundo de lo que pudo haber sido, y fueron divertidas de escribir. Espero que las encuentres tan divertidas al leerlas. Gary Conway, Los Ángeles, 2007. Esperando que les haya gustado este formato de video, me despido atentamente. En caso que quieran que siga con la historia de publicación de Spider-Man, sus altos y bajos hasta llegar a la era moderna, por favor no duden de dejarlo en los comentarios. Para más, no olviden de dar like y suscribir, y además de compartir. Nos vemos. Vengeance has been... How do you do that?